Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta nueva charla dentro de este ciclo de salud. Como sabéis, es un proyecto que impulsa el Hospital Quirón Salud Toledo dentro de su programa de fomento de la salud y hábitos de vida saludables. Esta es la segunda charla que organizamos en este año con el objetivo de acercar a la población de Toledo pues, distintas temáticas relacionadas con el cuidado de la salud, con la prevención y con nuevos tratamientos y tecnologías que puedan ayudar al tratamiento de distintas enfermedades. En el caso de hoy queremos abordar el tema del sueño saludable. ¿Por qué dormimos mal? Es la pregunta a la que va a intentar dar hoy respuesta la doctora Ana Tejera Azcona, que es quien me acompaña en la mesa y con quien les voy a dejar en un minuto. Y ella pues nos va a intentar explicar por qué dormimos mal, qué hay detrás de un mal descanso, de un mal sueño. Puede haber muchas causas, pero también puede haber un trastorno, una enfermedad, que suelen ser enfermedades que están, a pesar de su alta prevalencia, están infradiagnosticadas. Es decir, que hay mucha gente que descansa mal o que duerme mal, pero no acude a un especialista para conocer la razón de ese mal descanso o cómo puede solucionarlo. Es por eso que ella se ha embarcado este mes en una campaña con visión personal, dar a conocer estos trastornos, estos problemas que son tan prevalentes en la población. Y para ello ha liderado una campaña de prevención que hemos llevado a cabo en el hospital desde el pasado 9 de mayo y a través de la que se han realizado distintos test diagnósticos y consultas médicas gratuitas para pacientes a partir de 50 años. La verdad que ha sido todo un éxito, que hemos tenido mucha repercusión y hoy terminamos esa campaña justamente con esta charla y de esta aula de salud de la que nos va a intentar contar un poquito más acerca de estos problemas. La doctora Ana Tejera es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y doctora por la Universidad de Santiago de Compostela. Es especialista en neurofisiología clínica y es la coordinadora de la unidad del sueño de Quirón Salud Toledo. No es solo una apasionada de su trabajo, que lleva más de una década ejerciendo como especialista en sueño, sino que es también una profesional que está muy involucrada con la divulgación, con la investigación y con la docencia. Colabora con distintas asociaciones de pacientes, como la Asociación Española de Pierna Inquieta. De hecho, durante esta campaña que hemos realizado este mes, hemos tenido la suerte de contar en el hospital con un stand de la ESPI, aquí en el centro, y dirige cursos para especialistas y residentes de toda España de la mano de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica. Es una inmensa suerte para mí tenerla hoy aquí en este programa. Quiero agradecerle enormemente tanto su disposición para participar en este encuentro como toda la ayuda que nos presta para dar a conocer los problemas del sueño y el trabajo que realiza toda la unidad del sueño de nuestro hospital. Como siempre, al término de su presentación, vamos a abrir un turno de preguntas para que puedan resolver sus dudas en caso de que les quede alguna. Y aprovecho también, por supuesto, para agradecer enormemente a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y a su equipo de actividades culturales por cedernos este magnífico espacio para celebrar este encuentro y por toda la ayuda que nos prestan. Y les emplazo ya por último, por si les interesa, a que acudan a la última aula de salud que hemos programado en este año y con el que acabamos el ciclo de este 2022 y que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, en la que vamos a tratar el tema del cáncer de próstata. Sin más, yo ya le dejo con la doctora y muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, si no se me oye, me dicen, ¿vale? Yo, si no les importa, prefiero dar la charla de pie para que me puedan ver mejor. Quería agradecer a Elena, por supuesto, la presentación y a la Biblioteca de Castilla-La Mancha esta oportunidad que nos ha dado para poder hablar un poco sobre el sueño. Como les comentaba antes a las compañeras, mi madre es bibliotecaria, o sea que para mí es un honor poder dar una charla en una biblioteca tan importante como esta. Y he titulado la charla ¿Por qué duermo mal? Porque como especialista en sueño considero que los trastornos del sueño...
que las enfermedades de sueño están infradiagnosticadas en nuestro medio, tanto por los pacientes, es decir, las personas que lo sufren porque no las sospechan, como por los propios médicos, que algunos de ellos no están tan formados en sueño. Muchas veces las enfermedades de sueño, si no las sospechamos o no las preguntamos en consulta, no las diagnosticamos. Y entonces, pues es cuando empiezan los problemas en la calidad de vida derivados de los problemas de sueño. Bien, pero antes de empezar a hablar sobre ello, he traído una serie de titulares para que vean lo importante y el impacto que tiene el sueño, pues bueno, en los medios y a nivel mundial. En este caso, por ejemplo, esto es el buscador de Google, que dice que a medianoche la frase que más se busca es esta, es si el sueño da hambre, ¿no? Entonces, pues yo duermo mal a la noche, son medianoche, la 1 de la madrugada, y hago un Google y digo, el sueño da hambre, porque tengo hambre, estoy comiendo porque no duermo. Son dos funciones vitales fundamentales, como pueden ver, el sueño y la alimentación, y tienen interrelación, hasta tal punto de que si yo duermo mal, tengo hambre, o sea, algo está pasando. Si no se me oye, me avisan. Bueno, más allá de lo que estaba comentando del Google, hay muchas noticias acerca del sueño. En este caso, esta, por ejemplo, habla de que hay un truco definitivo para dormir bien toda la noche y todas las noches. O sea que, bueno, ya van viendo que hay trucos definitivos que nos van a permitir dormir bien. No solo eso, sino que hay superalimentos que nos van a ayudar a dormir bien. Es decir, si yo tomo todas las noches el plátano, aguacate, salmón, probablemente duerma bien. Pues eso es fenómeno, porque entonces no necesitaría venir a consulta. Pero no es tan así, ¿verdad? Hay revistas que dicen que este es el secreto, hay un secreto para dormir bien y levantarse radiante. Con lo que también podemos ver con este titular, que dormir bien nos va a hacer levantarnos radiantes. Es decir, que la piel va a estar bien hidratada y va a funcionar mejor como órgano. Volvemos a ver cómo hay interrelación entre el sueño y otras partes fundamentales, ¿no? en el ser humano. Bueno, se desconfigura un poco, pero lo ven bien. Pero bueno, no hay un truco definitivo, no hay un secreto único ni un superalimento que nos vaya a hacer dormir bien o con un sueño de calidad todas las noches, ¿no? Entonces, muchas veces yo me puedo preguntar ¿por qué duermo mal? ¿Por qué estoy durmiendo mal? ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 adultos van a presentar problemas que afecten a la calidad de sueño a lo largo de su vida. La mitad de las personas que están aquí en estos momentos pueden roncar. Y de ese porcentaje, hasta un 10% puede tener una apnea obstructiva del sueño, que tiene una importante repercusión en la calidad del sueño y de vida de la persona. 1 de cada 10 personas que están aquí sentadas, que igual no lo saben, pero están en reposo, están relajadas, no notan nada, pueden empezar con el reposo a notar una inquietud en las piernas o en los brazos que les obligue a moverse para poder estar tranquilos sentados. Eso puede ser un síndrome de piernas inquietas, es una enfermedad de sueño. Pero es que en algún momento de la vida, los adultos hemos podido presentar hasta un 95% de nosotros un cuadro de insomnio agudo. Esto es algo muy serio, pues generalmente derivado de una circunstancia, un duelo, un cambio de casa, incluso por unas vacaciones, no tiene por qué ser algo negativo. Pero el insomnio crónico también es muy prevalente en la población y hay que preguntarse qué está pasando, ¿no? ¿Por qué duermo mal? Pero antes de entrar a hablar sobre el por qué dormimos mal, me parece importante recordar cómo dormimos bien, o por qué dormimos, qué es el sueño y cuánto tiempo necesitamos para dormir, o consideramos que necesitamos para un correcto descanso. ¿Y qué es el sueño? Se pueden preguntar. Bueno, el sueño saben que ocupa un tercio de nuestra vida, o sea que debe ser algo muy importante. No solo eso, sino que en el neonato, en el recién nacido, el sueño ocupa más de la mitad de su vida, de su día. O sea que pueden imaginarse lo importante que es para la formación del cerebro el sueño, no solo en los niños, también en los adultos, ¿vale? También sabemos que es un estado de relajación intensa, aparentemente un estado de relajación muscular que va a seguir a la actividad del día. Necesitamos esa relajación, ¿no? Bueno, también sabemos que tiene una presentación cíclica. Dormimos a las noches, estamos despiertos durante el día, ¿no? Ahí algo está pasando. Y también conocemos todos los efectos de la privación. Si en algún momento de su vida han dormido mal, un día puntual, saben que al día siguiente van a estar más cansados,
más irritables, con problemas de concentración, problemas de humor, incluso pueden tener accidentes derivados de esa falta de sueño, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta mucho, es una definición científica de ONU del 2001 sobre el sueño, pero que yo creo que lo explica muy bien y de una manera muy comprensible para todos. Lo define como la función fisiológica, vital y rítmica responsable de garantizar la armonía entre las exigencias biológicas internas, endocrinas y metabólicas en especial, y el medio externo. ¿Qué significa esto? Pues que el sueño es fundamental también para que, desde el punto de vista biológico, funcionen bien nuestras hormonas, funcione bien nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema metabólico. Por eso no dormir de hambre, entre otras cosas, ¿verdad? Y el medio externo, es decir, el medio externo va a influir en el sueño. Y eso es importante, ahora lo iremos viendo cómo influye y cómo podemos intentar que no influya de manera negativa. Aquí tenemos un osito que está durmiendo fantástico. Bueno, está un poco también desconfigurada, pero yo se la explico. Y pueden preguntarse, bueno, pues más o menos sabemos qué es el sueño, pero ¿cuánto tiempo necesita dormir un adulto sano, normal, para considerarse que ese sueño es sano? ¿Cuánta cantidad de sueño necesitamos? Hay muchos estudios científicos al respecto. Este artículo es uno relativamente reciente del Journal of Clinical Sleep Medicine, que es una de las revistas más importantes que hay de sueño. Y resumiendo, lo que dice es que los adultos necesitamos 8 horas de sueño para no generar deuda de sueño. La deuda de sueño son esas horas irrecuperables que no vamos a poder recuperar el fin de semana o intentando dormir al día siguiente un poco más, que además van a generar déficits durante el día. ¿Vale? Entonces, pues bueno, deberíamos dormir todos unas 8 horas de sueño. Como decía antes, hay distintos requerimientos. El recién nacido se pasa más de la mitad del día durmiendo. Los adolescentes, generalmente, para poder consolidar bien la memoria, entre otras cosas, necesitan 1 hora más de sueño que los adultos, que nosotros. Y luego hay excepciones, hay pequeños porcentajes de lo que llamamos dormidores cortos y dormidores largos. El dormidor corto, generalmente, con 6 horas, 6 horas y media de sueño, se encuentra descansado al día siguiente, mientras que el dormidor largo necesita de 9 a 9 horas y media para poder estar igual de descansado que la persona habitual que necesita 8 horas. ¿Vale? Probablemente ahora se están preguntando si están en deuda de sueño. No sé si se han planteado si duermen 8 horas todas las noches, pero yo tengo un bebé y no las duermo. Bien. Y ya hemos hablado del sueño, cómo interfiere, ¿no?, en nuestro cuerpo, pero ¿cómo dormimos o cómo se forma el sueño? De una manera muy superficial, porque esto podría dar para muchas charlas. Bueno, el sueño se divide en una serie de ciclos a lo largo de la noche. Sabemos que estamos despiertos por el día, dormidos a la noche. Ese es un ciclo. Y dentro de ese ciclo, a la noche voy a tener una serie de ciclos de sueño, de 4 a 6 ciclos, de lo que llamamos los neurofisiólogos sueño superficial, sueño profundo y sueño REM. Todo el sueño es fundamental para el ser humano, porque mucha gente piensa que el sueño REM es el más importante que hay, y no es verdad. El sueño superficial y profundo son también fundamentales para el correcto descanso. Y además en todos ellos tenemos ensoñaciones. No solo soñamos en el REM, soñamos en todas las fases de sueño, solo que de manera distinta. ¿Vale? Entonces nosotros ciclamos esas fases de sueño a lo largo de la noche, podemos hacer de 4 a 6 ciclos, de unas 2 horas de duración, y tenemos más probabilidad de despertarnos después de una fase REM. Imagínense, sueño superficial, profundo, REM, llegan las 2 horas y me despierto. Me puedo despertar para hacer pis, me puedo despertar porque tengo una preocupación, o me puedo despertar por el ciclo natural del sueño. Habitualmente no soy consciente de ese despertar. Si mi sueño es sano, me vuelvo a dormir. Bien, pero hablábamos de que el sueño tiene un ciclo que es el ritmo circadiano, que es el ciclo de vigilia-sueño. Este ritmo circadiano, que es el que domina todo el tema del sueño, está regulado a través de un reloj interno. La entrada de ese reloj interno en el cerebro se llama el núcleo supraquiasmático. No voy a meterme mucho en términos de anatomía, pero es una parte fundamental dentro del cerebro para activar las fases de sueño, para avisar al cerebro que es la hora de dormir. El ritmo circadiano es fundamental y ese reloj interno, que es el que nos marca el ritmo circadiano, va a estar regulado por una serie de relojeros externos, que son casi todos igual de importantes, aunque hay uno que es el protagonista, que es la luz. La luz es la que va a marcar el día y la noche, es la que va a marcar el inicio del sueño. Pero hay muchos otros relojeros externos que pueden interferir en esa inducción correcta del sueño o en esa calidad del sueño. Por ejemplo, la actividad física. Ya sea por exceso o por defecto,
puede afectar negativamente al ritmo circadiano. El tema también de la temperatura, el sedentarismo, la alimentación, todo eso va a marcar ese ritmo circadiano y va a hacer que funcione bien o que mal funcione. Este ritmo circadiano es muy importante, no solo para promover el sueño. El ritmo circadiano es importante porque va a regular otros ritmos internos que tenemos en el cuerpo, que ya antes lo he comentado un poco. El sistema endocrino, el sistema de las hormonas, todas las hormonas, las femeninas, las tiroideas, el cortisol, que es la hormona de la alerta, todas esas hormonas van a venir marcadas por un correcto... yo no sé si se me oye o viene el micro. ¿Queréis que me lo explique igual? Es que yo creo que son variables más. Me estoy mareando yo de oírlos. Vamos a probar. ¿Se me oye si hablo alto? Sí. Si por lo que sea no se me oye, vuelvo al micro, pero es que me daba la impresión de que os iba a marear más con el micro. Entonces, estaba hablando de que el ritmo circadiano sincroniza o ayuda a la sincronización de otros ritmos fundamentales en nuestro cuerpo, el sistema hormonal, el sistema metabólico, donde está el sistema cardiovascular y el sistema también del tema de la resistencia o no a la insulina, el trabajo de la insulina, y todo esto necesitamos que funcione en sincronía. O sea, el ritmo circadiano es como un director de orquesta que va a ayudarnos a que otros ritmos biológicos fundamentales funcionen. Imagínense la importancia del sueño, ¿no? En el ser humano, bueno, en el ser vivo en general. Y aquí entra otro protagonista que también es muy importante dentro del sueño, que es la melatonina. Habrán oído hablar de la melatonina como la hormona del sueño, porque es verdad. La melatonina es uno de los principales trabajadores dentro de la promoción del sueño. Se segrega la noche, las primeras horas de la noche, para favorecer esa inducción al sueño y se va liberando despacito en nuestro cerebro, que también se libera en otras partes del cuerpo, para que el sueño se vaya manteniendo de manera fisiológica a lo largo de la noche. En estas gráficas que he traído, que no se ven muy bien, lo que quiero decir es que es muy importante, la melatonina a partir de los 50 años tiene un declive, empieza a caer de manera fisiológica en nuestro cerebro, los niveles de melatonina. Esto no tiene por qué provocar enfermedades de sueño, es importante conocer que simplemente puede que empecemos a dormir peor o un poco peor sin tener una enfermedad de sueño a partir de los 50 años. Pero sí que es cierto que si desarrollamos una enfermedad de sueño, la vamos a presentar de una manera más sintomática, ya por el simple hecho de que la melatonina trabaja menos que en una persona joven. No sé si se ve bien este cómic de Pictoline, a mí me gusta mucho, es una dibujante, porque hace muchos dibujos sobre la ciencia y los explica muy bien. En este caso, en el lado izquierdo dibuja la melatonina como el hada de la noche, ¿no? Que viene a darnos con su varita para que durmamos, y al cortisol, que es la hormona de la alerta, que empieza a trabajar las primeras horas de la mañana, pues como ese fueguito, ¿no? Que está ahí trabajando para que nos mantengamos alerta. Es importante entender que tiene que haber un trabajo armónico entre ambas, ¿vale? Si hay un exceso de cortisol, como por ejemplo en las situaciones de estrés crónico mantenido, la melatonina no se va a liberar igual de bien a la noche. Primer problema, ya no duermo bien. ¿Por qué? Es exceso de estrés crónico, que entra en juego el cortisol, ¿vale? Y cuando mi reloj interno, cuando el ritmo circadiano funciona mal, nosotros los neurofisiólogos lo llamamos, o entra en juego, la cronodisrupción. La cronodisrupción a día de hoy es una pandemia. Y a mí aquí sí que me parece importante pararme un rato para que entiendan cómo muchas veces de manera voluntaria estamos estropeando esa calidad de sueño y empeorando, si ya de por sí tenemos una enfermedad de sueño, la empeoramos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que yo llamo, vivimos en la sociedad de las 24 horas, tenemos una tendencia tremenda a la constancia ambiental. Y eso lo van a ver muy bien aquí. Para empezar, estamos todo el día, la mayoría de las veces, en la mayoría de los trabajos expuestos a luces artificiales, la mayoría de las veces son LED, son azules, o sea que generan una potencia muy fuerte y mi cerebro va a entender que tiene que estar despierto en todo ese momento. Y es muy curioso porque aquí tenemos las cortinas cerradas y tenemos esta luz artificial, ¿vale? Esto para empezar. La luz, acuérdense, es lo más importante para iniciar el sueño. El sedentarismo. El cuerpo no va a entender cuándo tiene que estar más alerta con ese cortisol y más tranquilo si estamos todo el día sedentarios, sea en un trabajo, sea sentados viendo la tele, nos tenemos que mover, tenemos que enseñarle a ese cerebro cuándo es de día y cuándo es de noche. Las comidas irregulares, particularmente el picotear o comer entre horas, estropea el ritmo de la alimentación. Y si el ritmo de la alimentación se estropea, esto interfiere en el ritmo circadiano.
Las temperaturas similares ambientales. Yo sé que hoy hace un calor terrorífico fuera, pero si se fijan, la mayoría de las veces estamos en sitios cerrados que mantienen temperaturas similares, ya sea por la calefacción, ya sea por los aires acondicionados. Volvemos a lo mismo, nuestro cuerpo no entiende que va llegando la noche, que va cayendo la temperatura y que es el momento de dormir. Y a mí la que más me preocupa es la siguiente, el jet lag social, que lo llamamos, o sea, el trasnochar. Y la mayoría de las veces trasnochar voluntariamente. Yo, personalmente, los lunes trasnocho voluntariamente porque me gusta MasterChef, lo admito. Entonces, saben, si lo ven, que acaba creo que a la 1 y pico de la mañana. Eso es un horario intolerable para el sueño. La melatonina ya debería haberse liberado porque debería haber entendido que no hay luz. Y yo debería estar dormida por lo menos 2 horas si quiero levantarme a las 7 descansada, 6:30. Entonces, es importante entender que la mayoría de las veces la cronodisrupción viene dada de manera voluntaria por nosotros. No nos damos cuenta, no lo hacemos voluntariamente para estropear el sueño, evidentemente, pero trasnochamos para salir a las terrazas, para ir al cine, para ver una peli. No hay horarios razonables en España a la hora de las películas, de las series, de los programas. Entonces, todos vamos arrastrando un retraso de fase que se llama la melatonina no trabaja a la hora que debe y al día siguiente voy a estar cansada. Y eso pues tiene sus consecuencias, consecuencias metabólicas, porque hablaba del ritmo circadiano y su influencia con el metabolismo, consecuencias hormonales, se me puede alterar el sistema hormonal. La menopausia, como encima tengo una cronodisrupción, estropea muchísimo el sueño, por poner un ejemplo que es muy habitual en la mujer. Y consecuencias de encontrarme al día siguiente cansada. Por eso, perdón, he traído esta foto de Castilla-La Mancha, que ya que vivimos en una tierra tan luminosa y tenemos esa suerte y tenemos muchas horas de luz, este es para mí es uno de los consejos más importantes en todas las enfermedades de sueño, pero fundamentalmente en la cronodisrupción. Hay que exponerse a luz natural, por lo menos 2 horas al día, todos los días. Y no hablo de tomar el sol, no hace falta tomar el sol 2 horas porque nos achicharramos, pero sí que yo tenga conciencia de que a lo largo de mi día he tenido una exposición correcta a la luz solar, paseos, luz indirecta con protección, pero nos tiene que dar la luz, porque si no, vivimos en la caverna. Y si se dan cuenta, yo creo que el ser humano nunca ha vivido más en la caverna o en la cueva que hoy en día. Gracias a esto, pues a la iluminación artificial, a la ciencia, pero sigo insistiendo, a mí me encantaría ver luz natural, en las salas, en todos lados. Así que ese sería un poco el primer consejo para, como estos leones, ¿no?, que están echándose la siesta expuestos a luz natural, que seguro que luego duermen fantásticamente bien. Y ya pasada esta introducción un poco larga, ¿no?, sobre el tema de la fisiología del sueño y cuántas horas necesito dormir, me gustaría ya entrar un poco en el tema de la charla, ¿no?, del título, que por eso han venido ustedes. Pero yo, ¿por qué duermo mal? Algo está pasando que hace que yo duerma mal. La mayoría de las veces duermo mal probablemente porque tengo una enfermedad del sueño. Y si esa enfermedad del sueño no se estudia, no se trata, no se diagnostica correctamente, la voy a arrastrar a lo largo del tiempo. Recuerden que yo decía antes, al principio, que si yo pierdo horas de sueño a lo largo de los días no las voy a recuperar jamás. Y eso tiene consecuencias. Eso son marcas que quedan dentro y que luego provocan una serie de consecuencias a largo plazo. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es mostrar un poco los 4 o 5 bloques fundamentales de las enfermedades del sueño que hay y explicar un poco cómo podemos sospecharlas y pequeños trucos para poder mejorarlas, ¿no? Si no, podría estar aquí horas, no días y semanas. Bien, y voy a empezar por la más prevalente y la que más conocen todos probablemente, pues seguro que alguna vez la han sufrido, que es el insomnio. El insomnio agudo antes decía que era tremendamente prevalente, pero es que el insomnio crónico también. Al final, cuando yo me doy cuenta de que mi calidad o mi cantidad de sueño no está siendo la suficiente para que yo al día siguiente esté descansada, para que me encuentre bien a nivel cognitivo, para que mi rendimiento laboral sea bueno o para que no esté de mal humor, es que estoy teniendo un problema probablemente de insomnio. O sea, ese es el diagnóstico. Si se fijan, es un diagnóstico clínico fundamentalmente. Y se basa en eso. Sabemos que hay predisponentes. La mujer, particularmente a partir de la menopausia, con esos cambios hormonales y la cronodisrupción, puede desarrollar un insomnio. Pero el hombre, a partir de los 65 años con la jubilación, se suele igualar en prevalencia. Y es importante. Sabemos también que hay antecedentes familiares. Pues de abuelos o padres insomnes, yo tengo más probabilidad de desarrollar un insomnio que una familia que no tiene antecedentes de insomnio. Y también sabemos que hay situaciones particulares de la persona que pueden favorecer un insomnio crónico. Hospitalizaciones prolongadas, enfermedades crónicas, particularmente las que cursan con dolor crónico, fibromialgias, enfermedades reumatológicas, enfermedades que estropean en cierto modo mi calidad de vida si no están controladas,
la mayoría de ellas van a provocar tarde o temprano un insomnio. Y hay que valorarlo y hay que tratarlo correctamente para tener una buena calidad de vida, ¿no? Sabemos que la mayoría de las veces en el insomnio hay un precipitante que suele ser una situación. Yo no sé si aquí hay alguna persona con insomnio, puede que lleve 1 mes, 3 meses o 10 años o 30 años, pero es muy probable, la mayoría de ellos, es un 75%, que recuerde el momento en el que empezó a dormir mal. Pues fue a raíz de una turnicidad que hice, fue a raíz de un cambio domiciliario, un cambio de trabajo, o fue a raíz de un duelo, pues se murió una persona querida y desarrolló un duelo y desde ahí no he vuelto a dormir igual. ¿Vale? Ese es el precipitante. Pero el problema no es tanto el precipitante, es lo que llamamos los neurofisiólogos los perpetuantes, que son esas situaciones que van a machacarme todas las noches y no van a permitir que hasta que no me ponga en manos de un profesional vuelva a dormir bien. La mayoría de las veces se basan en lo que llamamos creencias disfuncionales sobre el sueño. Yo duermo mal, si me acuesto antes voy a dormir mejor. Yo duermo mal, si me mantengo en la cama aunque esté despierto, en algún momento me vendrá el sueño. Esos son problemas muy habituales que se ven en una persona con insomnio y que no ayudan, todo lo contrario, estropean el sueño. Al día siguiente estoy cansada, tomo más cafeína para mantenerme despierta, para aguantar en el trabajo, pero eso va a interferir en el sueño. Y luego está el uso excesivo de los fármacos para dormir. España es el país a nivel mundial, el país desarrollado, que más fármacos para dormir consume, que más hipnóticos. O sea, imagínense la de fármacos que estamos consumiendo para dormir. O sea, que hay mucha gente que duerme mal. Y esa no es siempre la solución, ¿eh? Los fármacos no son siempre la solución. Lo que buscamos en una persona que duerme mal de manera crónica, es decir, que lleva mucho tiempo durmiendo mal, es mejorar tanto la cantidad como la calidad del sueño, para que al día siguiente no tenga esos síntomas de cansancio, irritabilidad, mal humor, pérdida de memoria, pseudodemencia, que desarrolla una persona que duerme mal de manera crónica. ¿Vale? Esto, lo primero. Queremos conseguir una asociación positiva entre la cama y el sueño. Si ustedes duermen mal todas las noches desde hace mucho tiempo, empezarán a temblar cada vez que se acerca la hora de irse a la cama, porque no les gusta la cama, todo lo contrario, la odian. Y la cama es un santuario, porque el sueño es algo magnífico, pero si se duerme mal, es una pesadilla. Y, por supuesto, lo que queremos también es bajar los niveles de ansiedad derivados del insomnio. El insomnio causa mucha ansiedad, muchísima, y la ansiedad causa insomnio. Entonces, hay una relación bidireccional que se va haciendo una pelota ahí dentro, que si no la tratamos bien, no vamos a mejorar, ¿vale? Entonces, un poco de manera muy superficial, pero para que lo entiendan, el tratamiento fundamental del insomnio no son las pastillas. Muchas veces las pastillas no son ayuda, por supuesto, pero luego hablaré de ello. El tratamiento fundamental son las medidas no farmacológicas de sueño. Lo llamamos terapia cognitivo-conductual del insomnio. Se da en una serie de sesiones. Se individualiza para la persona. Sus circunstancias, su vida, sus horas, su perfil laboral, todo, ¿vale? Y se basa fundamentalmente en educar en buenos hábitos, en bloquear creencias erróneas y en volver a asociar esa positividad entre la cama y el sueño. Se basa también en restringir horas de sueño. Si yo estoy en la cama, no duermo bien, pero estoy lo que yo llamo en duermevela, medio dormido, somnoliento, pues me mantengo en la cama. Pero si estoy en la cama muy despierta, no debería estar en la cama, porque ya estoy asociando la cama a estar despierta. Primer problema, ¿eh? Entonces, lo que buscamos fundamentalmente es que uno se quite la fobia de ser insomnio. ¿Por qué? Porque una persona que tiene insomnio crónico a lo largo de su vida, en algún momento difícil, no podemos vivir en una burbuja, en algún momento de estrés, puede volver a recaer en ese insomnio. Pero si conoce cómo manejarlo de una manera relativamente razonable y sin fármacos, sobre todo que tenga una buena calidad de vida, con eso ya habremos ganado prácticamente todo. Pero luego está, no sé si lo ven, como viene aquí el chiste de Jorge, que a mí es que me encantaba Jorge. Bueno, pues este paciente pobre que está ahí tumbado, ¿verdad?, que está tomando 8.000 fármacos, que el médico le pregunta al médico, y no sé qué, y no sé cuál, y entonces toma 8.000 fármacos y le dice el médico, inexplicable, ¿no? ¿Cómo puede estar, no solo cómo no duerme, sino cómo puede estar usted despierto durante el día? Los fármacos a veces son importantes, pero tenemos que usarlos de una manera muy razonable. Y la mayoría de las veces yo siempre les recomiendo que sea a través de especialistas, ¿eh? Si puede ser. ¿Por qué? Pues porque el Orfidal puede ayudarme a dormir, es el fármaco más conocido, o el Zolpidem, pero se tiene que usar el mínimo tiempo posible, la mínima dosis posible y siempre bajo control, ¿vale? Puede que en algunos momentos difíciles de ese insomnio los hipnóticos nos ayuden a dormir. Hace poco acaba de publicarse un nuevo fármaco que también nos va a ayudar a los especialistas en sueño, pero no podemos estar o dejar a una persona 30 años, 20, 15 con un fármaco para dormir. Habrá alguna excepción, pero no es lo habitual, ¿vale?
Otro de los trastornos de sueño más habituales que vemos en consulta y que además se relaciona mucho con el insomnio es el síndrome de piernas inquietas, que seguro que también lo conocen. Antes hablaba al principio de que 1 de cada 10 personas o más que estén aquí sentadas pueden sufrirlo. Y además ya llevo un buen rato de charla, o sea que ya están empezando a notar la inquietud de verdad muy molesta. Porque es eso, al final es por una alteración en el sistema dopaminérgico cerebral, lo que ocurre es una clínica muy específica, que en el reposo empieza a notar sensaciones como de inquietud en las piernas o en los brazos que no me dejan reposar tranquilamente. Y el problema del síndrome de piernas inquietas es que es circadiano, afecta a las primeras horas de la noche. ¿Qué significa esto? Que no duermo, que genero un insomnio por culpa de esto. Pero no solo un insomnio, si hay alguien aquí con piernas inquietas lo sabrá y muy bien. Pueden generar artrosis de rodilla, una serie de problemas, si no se trata bien, muy serios. Entonces es algo que nosotros debemos estudiar. ¿Por qué? Pues porque además es muchísimo más común en determinadas enfermedades. Fíjese que hasta el 60% de las personas que tienen fibromialgia tienen síndrome de piernas inquietas asociado. Las personas que tienen problemas renales, hasta un 80% tienen un síndrome de piernas inquietas. Y si no se pregunta, no se sospecha. Dirán, pues es que duermo mal. Sí, soy inquieto, pero duermo mal. No, hay que preguntar en consulta. Los trastornos depresivos, los fármacos de los trastornos depresivos pueden provocar un síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas muchas veces responde muy bien a dosis altas de hierro, porque hay una disfunción en el metabolismo del hierro. Algo tan sencillo como tratar con hierro puede mejorarnos los síntomas, pero a veces hacen falta tratamientos más agresivos, sobre todo si afectan o el impacto de la calidad de vida es severo. Pero hay una serie de medidas no farmacológicas, por si están ustedes ahora sospechándolo, que nos pueden ayudar mucho a mejorar los síntomas. Vuelvo otra vez a lo que decía al principio, la correcta exposición a luz solar, a luz natural, ¿vale? Es súper importante. La regularidad de horarios es muy importante en las piernas inquietas el ejercicio físico, pero un ejercicio físico moderado y adaptado a las posibilidades físicas de esa persona. No debemos extenuarnos porque entonces van a empeorar los síntomas. Evitar sustancias estimulantes, la nicotina, la cafeína, son sustancias estimulantes que empeoran notablemente los síntomas. Si ya los tengo, no estoy en tratamiento y por las noches me despierto con esa sensación, un baño con agua tibia, que no sea muy caliente, me puede ayudar, ¿vale? Bueno, son pequeños trucos que utilizamos mucho como tratamiento no farmacológico en casa, en consulta. Pero puede que haya alguien aquí, porque el porcentaje es muy elevado también en la población, que diga, no, yo duermo bien, de hecho duermo en exceso, o sea, duermo 9 horas, 10 horas y al día siguiente me quedo dormido. Bien, lo primero que hay que plantearse es que si una persona duerme en exceso por la noche y al día siguiente tiene sueño, el sueño de la noche no está siendo de buena calidad. Habrá que estudiarlo, habrá que hacer un estudio del sueño. Pero la mayoría de las veces, la gente que viene a consulta con somnolencia durante el día, me quedo dormida en situaciones inadecuadas. En esta charla, igual hay alguien que se está quedando dormido. Bueno, pues no es normal, aunque es algo que sea un poco obvio. Pues tiene que tener en cuenta que el 20% de los adultos sanos dormimos menos de 6 horas y media a la noche. Volvemos otra vez al sueño saludable que explicaba al principio. Estamos en deuda de sueño. Uno de los síntomas más típicos de la deuda de sueño es tener somnolencia durante el día. Me siento a ver la tele, me aburro un poco, me duermo. Pues no es normal. Habría que preguntarse primero cuántas horas duermo durante la noche. Si duermo unas horas razonables, habrá que preguntarse si tengo una enfermedad de sueño que me esté provocando excesiva somnolencia. Tenemos muchas. Una de ellas, que es la más específica de la somnolencia, pero la más rara por suerte, es la narcolepsia. Es una enfermedad donde la calidad del sueño se ve muy afectada, pero hay una disregulación de las 24 horas de ese ritmo circadiano y tengo accesos o ataques de sueño durante el día. Es más de gente más joven y suele ser un poco dramática hasta que se diagnostica, pero una vez que se diagnostica y se trata, se puede conseguir una calidad de vida buena. La depresión, cuando no se trata bien o no está tratada con fármacos, muchas veces provoca somnolencia. Y además somnolencia quedarse dormido. Hay que plantearse si puedo tener o puedo estar deprimido, si estoy todo el día dormido y con apatía, sin ganas de hacer nada. Y luego tenemos la apnea obstructiva del sueño, que ahora hablaré un poco de ella, que es un trastorno respiratorio de sueño muy común, donde la calidad del sueño se ve afectada por culpa de las apneas. Pero antes he traído esto, que lo he copiado directamente tal cual, de un estudio muy bueno, muy ambicioso, que hizo Línea Directa en el 2021, se ha desconfigurado, pero bueno, donde habla que hay 18 millones de personas en España que siguen conduciendo a pesar de haber dado una cabezada al volante. La hipersomnia y la conducción. Esto ya es un riesgo para la vida propia y para la vida ajena. Ya nos metemos en algo muy serio.
¿vale? El 55% de los conductores reconoce que no para nunca cuando siente somnolencia al volante. A mí eso me parece terrible. Terrible porque cuando tenemos somnolencia, lo primero que hacemos con esa disminución de alerta es perder nuestros reflejos. Y la conducción es algo muy serio. Y en España se estima que la somnolencia ha costado la vida a más de 800 personas en los últimos 5 años. Este estudio dice que particularmente, entre otras comunidades, Castilla-La Mancha es la que encabeza las regiones con más accidentes imputados a la somnolencia. Ellos lo achacan a la relación que hay con la monotonía de las carreteras, la autovía Los Viñedos, ustedes lo saben, se han ido por ella, pues es una autovía, tiene cosas bonitas, pero la carretera en sí es un poco monótona, ¿verdad? O que son autovías que conducen a principales destinos turísticos, pues la A4, la A5, bien, pero yo, aparte de esto que dice línea directa, creo que hay un infradiagnóstico importante de apnea obstructiva del sueño. Y la apnea obstructiva del sueño, uno de los síntomas fundamentales que provoca es somnolencia. En la apnea obstructiva, generalmente el paciente, la persona, va a pensar que duerme aceptablemente bien, sus 7-8 horas aceptables, pero al tener apneas durante la noche no entra en sueño profundo y hace muy poco sueño REM. Eso provoca que al día siguiente tenga cansancio, no tanto por la cantidad del sueño, sino por la calidad del sueño. El ronquido es la señal de alarma que les debe poner en alerta. Si ronca, tiene que preguntarse, ¿yo duermo bien? ¿Al día siguiente me despierto descansado o tengo somnolencia? Y si tienen un testigo, es fundamental sospechar o que haya notado que haga pausas respiratorias, apneas durante el sueño. Las pausas se ven muy bien, porque pueden ser de 5 a 15, incluso a 1 minuto, parados sin respirar en apnea. Y eso para la persona que está al lado es terrorífico, porque ve que no respira esa persona. A veces uno se despierta por esa apnea, se llama un despertar asfíctico, pero lo habitual es que lo vea más el testigo, la persona que duerme al lado. ¿Y por qué es importante estudiar con un estudio de sueño la apnea del sueño, diagnosticarla, que la diagnostiquemos? No es solo por el cansancio o porque yo pues ronque y molesto a la pareja, no es solo eso. Es que la apnea del sueño no tratada tiene un importante impacto cardiovascular. Una apnea del sueño no tratada, 5 o 10 años, una apnea moderada grave, tiene un elevado riesgo de que desarrollemos un infarto al corazón o cerebrovascular. O sea, que es un factor de riesgo cardiovascular independiente de todos los que pueda tener yo aparte. Entonces, es fundamental no solo por el problema del sueño, sino también fundamental por el impacto cardiovascular. Bien, tratamientos, pues dependerá mucho de la persona, dependerá de la apnea. Muchas apneas del sueño son lo que llamamos posicionales. Por la estructura de mi cuello, yo me pongo boca arriba, ese cuello, la musculatura cede y cierra esa vía aérea, entonces me provoca la apnea. Pero si me pongo de lado, de pronto dejo de roncar y no hago apneas. Se llama terapia posicional, que es como este viegue que está aquí dormidito de lado. Y simplemente con ese pequeño gesto, gran parte de las apneas pueden desaparecer. Y no tengo por qué necesitar a veces, que la conocerán seguro algunos, la CPAP, que es una máquina que lo que hace es generar una presión de aire positivo para no cerrar la musculatura de la garganta. ¿Vale? Hay otros tratamientos también, no debemos conformarnos solo con la CPAP porque hay gente que no la tolera, hay dispositivos de base mandibular, hay determinados tipos de cirugía, particularmente en gente joven que funcionan muy bien y se curan de la apnea y se olvidan de nosotros. Pues eso es una maravilla. Y entro en otro bloque, que es el de las parasomnias, donde habitualmente no está tan alterada la cantidad del sueño, sino el contenido de los sueños. Ya entro en las ensoñaciones o los sueños. Las parasomnias, ustedes conocerán las más típicas, el sonambulismo, las pesadillas. Lo que hay es una alteración o en la conducta del sueño o en el contenido de los sueños. Pero eso puede generar mucho malestar, puede generar que durmamos mal, podemos desarrollar un insomnio por tener pesadillas, por un estrés postraumático, porque estamos pasando una mala época, se me repiten todas las noches las mismas pesadillas. Pero es que las pesadillas pueden ser un signo de una narcolepsia. Ya ven que hay mucha interrelación entre las distintas enfermedades del sueño. El sonambulismo es más común en los niños, pero los adultos hasta un 10% pueden seguir siendo sonámbulos. Hablar por las noches, incorporarse, volver a tumbarse. Bueno, generalmente si no son conductas violentas no tienen mayor problema. Rara vez vienen a consulta a decirnos que son sonámbulos, ¿no? Pero sí que hay un caso, que he traído aquí un dibujo, que es un poco más particular, que es el del trastorno de conducta en sueño REM. Este trastorno ocurre en la fase REM de sueño, de ahí que tengamos pesadillas que se dan en la fase REM del sueño. No sé si saben, pero en la fase REM del sueño habitualmente tenemos una hipotonía muscular, como una atonía, estamos totalmente relajados a nivel muscular. Pero en este trastorno ocurre totalmente lo contrario.
Tenemos pesadillas y tenemos un incremento del tono muscular. ¿Qué significa? Este señor está soñando que le va a dar un golpetazo, que está boxeando y le va a dar un golpe el contrincante. Pues este señor lo que va a hacer es golpear y esto va a ser una realidad, va a golpear a lo que tenga al lado. Puede ser su pareja, puede ser la mesilla, hemos visto lesiones, hemos visto fracturas. El trastorno de conducta en sueño REM, si no se pregunta, no se sospecha y además la mayoría de la gente no te lo cuenta en consulta porque es un poco... porque genera un poco de vergüenza. Particularmente ocurre en varones mayores y suele ser la gente más pacífica del mundo. Pero de pronto en los sueños se convierten en muy violentas o en conductas violentas y eso lo tenemos que estudiar con un estudio de sueño y tratar, sobre todo si hay conductas que puedan lesionar o al paciente o a la persona que está al lado. Tratamiento de las parasomnias, la mayoría de las veces no hacen falta fármacos, ¿vale? Lo estudiamos, lo diagnosticamos y hay una serie de medidas que se han visto que pueden hacer desaparecer prácticamente los eventos parasomnios, salvo en el trastorno de conducta en sueño REM, que es más serio, ¿vale? Entonces, la cafeína y las cenas copiosas, sobre todo justo antes de acostarme, van a favorecer con mucha frecuencia alteraciones en las ensoñaciones. Sueños más inquietos, de perfil más pesadillas y conductas sonámbulas o divagadas, ¿vale? Los niveles de estrés, volvemos a lo mismo, pues no podemos vivir en una burbuja, pero niveles de estrés elevados en una persona que tiene tendencia a tener una parasomnia, pues va a estar peor esa época, ¿no? Entonces hay que ver un poco cómo manejarlo. Muchas veces, cuando las conductas son violentas, yo siempre recomiendo que tengan una luz indirecta, que no sea una luz que le dé en la cara, si es posible de color rojo, no de color azul, porque estropea menos el sueño, como a los niños pequeños, como le puedo poner yo al bebé, ¿no? Una luz chiquitita, enchufada fuera de mi vista, pero que si yo me despierto de una parasomnia, que muchas veces me voy a despertar, lo que llamamos como un despertar confusional, es decir, confuso, no sé si estoy soñando o estoy despierto, que lo antes que pueda sea capaz de ubicarme en mi habitación. Suele ocurrir más en habitaciones ajenas, cuando voy a dormir a un hotel, cuando voy a dormir a otra casa, ¿no? Y en determinadas parasomnias, como son las parálisis del despertar, que son muy agobiantes porque lo que generan es que mi cerebro se despierta, pero mi cuerpo tarda unos minutos más en despertarse, por lo que no me puedo mover, lo que hay que evitar sobre todo son las siestas. Se ha visto que si se evitan las siestas pueden llegar casi a desaparecer si son dañinas. Si no, hay que estudiarlas. Y ya para ir finalizando, porque la verdad es que el sueño es muy bonito, pero es muy intenso y muy extenso. Entonces, yo he querido resumirlo lo máximo posible para no aburrirles. Quería hablar de la polisomnografía nocturna, que es el estudio de sueño, lo que llamamos el gold estándar. Es el estudio de sueño fundamental para valorar todos los trastornos del sueño. Esto es una imagen de una polisomnografía para que vean lo que analizamos los neurofisiólogos cuando estudiamos el sueño. No está el vídeo, por supuesto, porque los vídeos los analizamos y luego los borramos, ¿no? Por respeto al paciente. Pero lo que vemos fundamentalmente que es esto, es la función cerebral. Cómo está funcionando el cerebro durante el sueño. Si la arquitectura del sueño es normal o no. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de esos ciclos de sueño superficial, profundo y REM? Todo esto lo vemos gracias al que se llama el electroencefalograma durante el sueño. También analizamos toda la función respiratoria para el tema de las apneas del sueño. Si alguna vez alguno de ustedes le hemos hecho un estudio de sueño, le habremos llenado de sensores que dirán, pero bueno, ¿esto qué es? Generalmente, pues nuestro auxiliar lo va explicando todo, pero se llena de sensores para poder sacar el máximo de información posible. También analizamos los movimientos de piernas. Mover las piernas mucho cuando está dormido, si uno no se despierta no pasa nada, pero podemos tener movimientos de piernas que nos despierten. Eso es muy típico o va muy asociado a veces con el síndrome de piernas inquietas. Analizamos la función cardíaca, analizamos el vídeo, la conducta, los movimientos oculares, la actividad muscular. Bueno, pues todo eso se hace en una polisomnografía una noche donde esas 8 horas las analizamos y sacamos conclusiones. ¿Para qué sirve una polisomnografía? Una polisomnografía se debe hacer siempre que sospechemos una apnea del sueño, ¿vale? Porque es la que nos va a dar el diagnóstico. Nuestro análisis, el ojo experimentado del neurofisiólogo es el que lo va a ver. Para un insomnio refractario, porque yo duermo mal, pero llevo durmiendo mal 30 años, han probado 200 fármacos conmigo y algo no está funcionando en mi cerebro porque yo no soy capaz de dormir. Algo está pasando. Tenemos que ver esa actividad cerebral durante el sueño, tenemos que ver qué está pasando. Y si no le hacemos una polisomno, pues no lo sabemos. Para el síndrome de piernas inquietas, cuando asocia movimientos periódicos de piernas en sueño, que son esos movimientos que decía que nos pueden despertar y esos despertares nos van a ir estropeando la calidad del sueño y la cantidad. Para las parasomnias intensas, violentas, parálisis del despertar, trastorno de conducta en sueño REM, todas estas que he comentado hace un ratito. Pero no solo para los trastornos del sueño. Los estudios de sueño son fundamentales para las epilepsias nocturnas.
Hay personas que tienen epilepsia, que es una enfermedad neurológica, que muchas veces solo tienen crisis epilépticas durante la noche. Y si no le hacemos un estudio de sueño y no estudiamos su actividad cerebral durante el sueño, no lo vamos a ver. Y, por supuesto, para la narcolepsia o las enfermedades que cursan con excesiva somnolencia, como el Clenbuterol, hipersomnias idiopáticas, hay muchos títulos, hay que hacer esta prueba y otra serie de pruebas durante el día para poder llegar al diagnóstico de certeza. Y esta es la última diapo que he traído. Esto es la tierra de mi abuelo y de mi padre, de donde yo vengo en parte, es la Costa da Morte en Galicia. Una de las cosas que hacemos mucho cuando tratamos el sueño y hay unos niveles elevados de insomnio, hay niveles elevados de ansiedad a la noche, intentamos favorecer técnicas de visualización o de relajación muscular. Las técnicas de relajación muscular se enseñan y se educan en consulta. Las de visualización, al final, muchas veces, cada uno tiene su santuario, su sitio, su lugar, su sonido, su color, su espacio, donde cuando él acude a él, se relaja y es capaz de bloquear los pensamientos obsesivos que pueda tener durante la noche, que la noche es muy vulnerable para los pensamientos obsesivos, y pensar solo en ese paisaje o en esa foto o en esa, por ejemplo, yo pienso mucho en este sonido, en el sonido de las olas, de la entrada de la ría de Camariñas, que es de donde yo vengo. Entonces, esto lo traigo además para recordar una serie de cosas. ¿Por qué se duerme tan bien en Galicia, ¿no? Sobre todo en las rías altas? En verano, primero porque estamos a nivel del mar, a diferencia de aquí, que bueno, la meseta no es muy alta, pero saben ustedes que cuanta más altura tengamos, peor calidad de sueño vamos a tener y más riesgo también de apneas, ¿vale? Del sueño. Luego, porque lo que hablábamos, ¿no? El relajarse, los colores, fíjense qué colores tan bonitos y que relajan a cualquiera, ¿verdad? Y porque en verano se duerme con mantita, con una mantita ligera, pero se duerme con mantita. Y hoy particularmente con la que está cayendo fuera, que todos dormimos, ¿vale? En verano en Toledo, yo incluida, no hay trucos para eso, pues bueno, yo creo que es súper recomendable. Entonces sí que les recomiendo, si no han ido, que lo visiten porque es una gozada. Y si no, pues que busquen su santuario para esas noches que duerman mal, para intentar bloquear el por qué duermo mal. Y esto es todo. Espero haberles servido de ayuda. No sé si tengo 10 minutos de preguntas o algo así, Elena, si alguien quiere preguntar algo o... Ya, si alguien tiene alguna duda. Yo sé que el sueño es algo tremendamente extenso, es lo que explicaba antes. He intentado dar unos puntos de todas las enfermedades más importantes del sueño. Yo haría mucho hincapié en la cronodisrupción, de verdad, porque creo que es lo que más estropeamos. El ser humano estropea su sueño con la cronodisrupción. Y si tienen alguna duda de algo, pues aquí estoy. Bueno, me preguntan sobre las siestas, porque hay unos artículos que hablan sobre el peligro para tomar siestas por más de 20 minutos. Mi pregunta fue una rehabilitación para la siesta. La siesta es algo muy personalizado. De hecho, hay especialistas en sueño que dicen que no tenemos un sueño monofásico, el adulto, hablo del adulto, que no tiene un sueño monofásico, es decir, dormir solo a la noche, sino que tenemos un sueño bifásico, que necesitamos dormir siesta para poder estar descansados. O sea, que todavía está un poco en entredicho. Tampoco es tanto, aunque digamos que es una costumbre mediterránea, realmente si tiene algo que ver con la fisiología de nuestro sueño, no es tanto la costumbre mediterránea, sino que realmente nos beneficiaría, pero no a todo el mundo y no en todas las circunstancias. Si yo necesito una siesta, lo primero que tengo que plantearme es si mi horario de sueño es adecuado. Si mi horario de sueño es adecuado y me echo una siesta, nunca debe ser mayor de 20-30 minutos dormido. Yo puedo estar descansando una hora, pero si me meto en más de 40-45 minutos de sueño durante la siesta, me meto en sueño profundo. El sueño profundo, fuera del horario de noche, del horario de sueño, provoca lo que llamamos un efecto paradójico. En vez de mejorarnos y refrescarnos, nos provoca todo lo contrario, que nos despertemos con sensación de somnolencia. No sé si te ha pasado alguna vez, si has dormido una siesta de más de 1 hora o de 2 horas y te has despertado como incluso confuso, como diciendo, ¿ves de día, de noche, dónde estoy? Porque has hecho un ciclo de sueño en un horario que no te tocaba hacer un ciclo de sueño. Entonces, yo la siesta la recomiendo a partir de la edad de 50, 60, 70 años, porque empezamos a perder melatonina y el sueño de la noche se puede ver un poco alterado, para completar ese problema de sueño y en enfermedades que cursen con excesiva somnolencia o en turnicidad. En turnicidad, pues trabajos por turnos, ya sea en
los sanitarios, ya sea en empresas, gente que por turnos disregula mucho el sueño y está un poco cansado, pero sí está siempre muy cortitas. Nada. Yo quería preguntarla por ese nuevo medicamento que han sacado ahora, Sí. que no tiene esos componentes que crean dependencia. Bueno, eso dice las noticias. Claro, yo eso lo he oído en las noticias. Sí, no, ese medicamento existe, está aprobado por la FDA en Estados Unidos desde hace muchos años y nosotros llevamos mucho tiempo desde la Sociedad Española de Sueño y la Sociedad Científica de Neurofisiología intentando animar a que la Agencia Europea del Sueño los aprobara para poder darles alguna otra alternativa a las personas que duermen mal. ¿Por qué? Pues porque tiene otro perfil. Lo que hace es antagonizar los receptores de las orexinas. Las orexinas son las que nos mantienen despiertos. Entonces, si las atacamos, favorecemos el sueño. Pero bueno, es un medicamento muy prometedor que ya conocemos su uso, ya sabemos cómo usarlo, estamos preparados, pero también conocemos sus efectos secundarios. Y también pueden provocar un poquito de somnolencia, una mínima dependencia y hay que vigilar, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que es una herramienta nueva para que se nos abre a todas las personas, particularmente a los que duermen mal, pero siempre con la prudencia de recordar que el tratamiento más importante en una persona con insomnio no son las pastillas, sino las medidas no farmacológicas, porque las pastillas son el parche que pueden echarme un cable a regular un poco el sueño, pero si no aplico las medidas no farmacológicas y no las cumplo, cuando deje el fármaco esto va a recaer. Pero es un mapa, seguro. Así por el proyecto. Sí. Por mi hermana, que ¿De las qué, perdón? La regla del horario de la tienda. Ella tiene una jornada para una grande, para comprar una familia. Sí. Pues tienes que detener antes. Sí. Por el tema de si es la consulta. Si interfiere, ¿no? En el sueño, sí. Sí, claro que interfiere. De hecho, yo creo que lo he dicho a lo largo de la charla en algún momento, en España tendemos a retrasar todo. Retrasamos los programas, retrasamos la cena, retrasamos los horarios laborales. Salimos a las 8 de trabajar a veces, ¿no? Entonces, todo esto, hacemos deporte a las 9 de la noche. Esto interfiere en las primeras horas de sueño. Un adulto sano normal, hacia las 11 de la noche, debería estar en la cama y como mucho a los 20 minutos debería haberse planteado ya tener todo súper apagado para dormir. La cena, para que realmente haya una digestión completa de lo que hemos tomado, debe ser por lo menos 2 horas antes de la hora en la que yo decido acostarme. Acostarme, no dormir, porque también es importante entender que cuando yo me meto en la cama, si acabo de cenar y me meto en la cama 2 horas tumbada y luego me voy a dormir, puedo favorecer el reflujo. Y el reflujo, que es esa acidez que sube hacia arriba, favorece luego la apnea cuando estoy durmiendo. Pero el tema del insomnio y la alimentación va muy interrelacionado. Las personas que duermen mal generalmente tienen muchos problemas de alimentación. Tienen que aguantar mucho para no comer más. ¿Por qué? Pues por ese sistema de las orexinas, porque está funcionando mal y me provoca que tenga más hambre y a deshoras. Y las personas que comen mal y también a deshoras duermen peor. Además, generalmente si ceno y me acuesto nada más cenar, voy a tardar más tiempo en desarrollar sueño profundo de estos ciclos que yo iba explicando, por lo que se retrasan todos los ciclos y empeora esa calidad del sueño. No sé si... Por aquí. Sí, Esta chica. Había solamente hacemos una puntualización. Todos gestionamos despidiendo la climatología, ¿en qué punto lo pones? Porque antes estamos hablando de la siesta, entre comillas, Sí. que es un tópico, bien, y que efectivamente es un tópico mediterráneo. Entonces, y sobre todo pues, de las zonas cálidas. Entonces, de todo eso lo que tú estás explicando, Sí. no, yo no puedo en ningún momento hablar de la climatología como elemento que condiciona muchísimo. El sueño, lo condiciona sin duda. La altura, la climatología, un montón de factores externos que nosotros no podemos controlar. La altura. Pero el calor, la presión, la altura, evidentemente. Sí. Pero cuando hay 6 meses de calor y 6 meses de frío... Pero uno de los primeros problemas que yo explicaba de la cronodisrupción es que el ser humano está intentando mantener una temperatura constante externa todo el día. Es decir, aunque yo salga ahora y esté 40 grados, yo me he pasado la mañana en el hospital trabajando a, pongamos 22 grados, 23, los que sean, y aquí estamos a una temperatura también baja. Para empezar, la climatología habitualmente nos va a afectar, y ahora les explico cómo, pero no tanto en que mantenemos una temperatura constante todo el día, y eso nos va a afectar mucho más. Pero la climatología influye mucho en la calidad del sueño, muchísimo.
De hecho, como bien decía usted, en los sitios donde hace más calor, en los trópicos o en las zonas Toledo, en La Mancha, que hace mucho calor, particularmente en los meses de verano, el sueño se estropea. Generalmente, además esto se ha estudiado mucho, se hace mucho menos sueño profundo, menos sueño REM y se pierden horas de sueño por el exceso de luz. Esto indudablemente interfiere en la calidad de vida de la persona y probablemente a partir de ahí es cuando la siesta entra en juego como un hábito necesario para intentar, aunque no va a recuperar el sueño nocturno, por lo menos mantenernos despiertas y poder tener un desarrollo en el día a día, un desarrollo normal, ¿no? Cognitivo. Pues claro que interfiere, el calor interfiere mucho. Pero a mí a veces me preocupa casi más que el calor, que yo sé que hoy voy a dormir peor porque hace calor, me preocupa más esta temperatura estable que mantiene el ser humano desde que se acuesta hasta que se levanta todo el día. Claro, es que son muy generalizables porque existen muchísimos trabajos que los campos de temperatura son permanentes. Entonces, ahora mismo, bueno, están diseñados, pero es que esto es una cosa muy puntual. No, es muy habitual, no creo que sea puntual. Los aires acondicionados en los trabajos es demasiado habitual. Pero si no, no nos dejarían trabajar. Yo no estoy entrando en la crítica al aire, estoy entrando en que eso provoca una disrupción en nuestro sueño. Y el calor ambiental también la provoca, sin duda. Sí. Vamos a dormir mucho peor, por eso hablaba de la Costa de la Muerte. Porque en la Costa de la Muerte yo le aseguro que duermo mucho mejor en agosto que aquí. Por eso huyo. La apnea del sueño, ¿la máquina la considera un medio eficaz? Es el medio más eficaz que hay. Pero es un medio que para que sea eficaz tiene que tener unas horas de sueño suficientes y utilizarla todas las noches. Si no, no es eficaz. Es tan eficaz que si la usa bien todas las noches, se ha visto que puede bloquear en gran parte ese factor de riesgo cardiovascular que les explicaba. Lo que pasa es que es un rollo usarla, pero funciona y funciona muy bien. Entonces, yo creo que por eso, si usted la usa, la usará siempre, porque sabe que le va de maravilla, se encontrará más descansado al día siguiente, el sueño se vuelve más fisiológico. Sí, vale. A ver, yo de la pregunta es una. Tomar cafeína por la mañana para desayunar, por ejemplo, el café de la mañana, puede interferir, si no tomas más, al sueño de la noche. Y la segunda es, la prueba esta que has mencionado para diagnosticar con los trastornos, ¿cómo se hace? ¿Tienes que estar una noche en el hospital o cómo se hace? Sí, la cafeína tiene una vida media relativamente corta. Si la tomo hasta la 1 del mediodía, 2 máximo, no va a tener interferencia en el sueño. Tiene una vida corta media. Y luego depende también de la concentración de la cafeína, la concentración de lo que tome. Pero no, un café por la mañana, incluso aunque sea insomnio, muchas veces hace falta para poder llevar un desarrollo en el trabajo normal o en la vida. El tema de la polisomnografía nocturna es un estudio que requiere un ingreso hospitalario de una noche. El paciente, en este caso usted, vendría a la noche, le ponemos unos sensores, le explicamos para qué funciona, se le había explicado antes en consulta, y pasa la noche en una habitación hospitalaria, usted solo, tranquilo. Nunca se duerme igual que en casa, evidentemente, está lleno de sensores, está vigilado, está con una cámara, pero nos hacemos cargo de que no se duerme igual, lo sabemos. Y, de hecho, las eficiencias de sueño se trabajan en función a un poco al dormir lleno de sensores. Y a través de toda esa información, nosotros, de manera manual, no automática, hacemos un análisis de todo, de cómo funciona el cerebro, lo que le explicaba, respiración, movimientos, conducta, y podemos sacar conclusiones que nos puedan ayudar a nosotros en un diagnóstico, que le puedan ayudar para un tratamiento correcto. No, hay también el centro que lo hacen domiciliario. Sí, hay poligrafías domiciliarias, pero no es una polisomnografía. La poligrafía domiciliaria es una prueba que es un sensorcillo que se ponen 3 o 4 sensores y se puede llevar a casa, pero no es una polisomnografía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no estudia el cerebro y el sueño es cerebro. Si yo, como neurofisióloga, no estudio el sueño, es decir, la actividad cerebral durante el sueño, me está faltando la parte más importante para poder llegar a un diagnóstico concreto. ¿Cómo afecta el metabolismo de la glucosa al sueño? ¿Tiene la glucosa alta ya? Más que cómo afecta el metabolismo de la glucosa, cómo afecta el sueño al metabolismo de la glucosa sería la pregunta. Porque si duerme mal, se genera resistencia a la insulina. ¿Vale? Entonces, el metabolismo de la glucosa alterado o una diabetes puede venir por causas genéticas, causas dietéticas, por muchas causas. La mayoría de las veces hay una carga genética. El problema es que si encima duerme mal, la resistencia a la insulina se incrementa. ¿Vale? Entonces, hay una alteración metabólica mantenida
que a largo plazo puede hacerle desarrollar una diabetes antes que una persona que duerme bien. Y engordar. Mira, yo tengo una duda que no sé si duermo mal. O sea, ¿qué es dormir mal? Porque, por ejemplo, yo nunca pasar mi sueño, cuando yo bien, a las 7 de la noche, pronto normalmente estaba bien y tengo como 3 o 4 horas muy bien. Pero a partir de ese momento ya tengo que despertar. Y ya a partir de ahí, la noche ya es soñar, despertarme, sentir. Duerme vela, lo que yo llamo duerme vela. Me duermo, me despierto, me duermo, me despierto. Eso no es dormir bien. Eso es lo que a partir de la mañana, por ejemplo, me levanto y yo estoy bien, pasada. Vale. Eso es dormir mal. Es dormir mejor que el que no duerme nada durante la noche, eso seguro. Dormir 4 horas y luego tener un duerme vela, que es esa sensación de me duermo, me despierto, oigo el pajarito, oigo no sé qué, oigo el ruido de tal. Eso es bastante común a partir de cierta edad, sobre todo con la menopausia, nos afecta mucho a las mujeres. No es normal. No significa que sea algo terriblemente, no tiene por qué ser un problema de insomnio, claro. El insomnio no está si no hay al día siguiente una queja. Si no hay una queja, no es insomnio. Esto es muy importante. Es algo que vengo de una niña, la lactancia, ya tiene 2 años y medio, pero ha sido Con 2 años y medio tampoco duerme muy bien, así que... ya parece que mejor, pero Bueno, pues sí, y la hipervigilancia de la mamá hipervigilante, que eso nos habla todas las veces. Entonces, no es que duerma mal, no es que tenga una enfermedad de sueño, sino que no está durmiendo todo lo bien que debería, ¿vale? Si hablamos de 7-8 horas de sueño, tienen que ser 7-8 horas de sueño continuas. Ese duerme vela le puede ayudar un poco, pero el duerme vela la mayoría de las veces desde el punto de vista neurofisiológico es sueño superficial. No profundizamos el sueño. Entonces, algo falla. Y con respecto a la melatonina, la que disminuye es eficaz, tomarla, hay una dosis mínima, máxima. yo la Vale, la melatonina exógena, el principio médico de que tratemos con melatonina exógena es el mismo principio de que cuando una persona tiene una deficiencia de hierro y aplicamos un hierro externo que lo va a absorber y va a ayudar a la suma de ese hierro que tengo deficitario. Entonces, la melatonina como tratamiento exógeno para el sueño se utiliza en determinadas situaciones muy específicas. En el insomnio, particularmente en edad adulta, en el insomnio que tiene enfermedades cardiovasculares que no puede tomar ninguna otra medicación y en la cronodisrupción del sueño, las alteraciones del ritmo circadiano, ¿vale? ¿Qué ocurre con las melatoninas? Pues que en estos momentos yo creo que en España hay un abuso del uso de melatoninas, muchas de ellas de dudosa concentración, las venden en cualquier sitio, seguro que en herbolarios hay melatoninas fantásticas, pero otras menos fantásticas, en los supermercados hay melatoninas, a mí esto me preocupa. Cuando yo trato a una persona con melatonina, solo trato con melatonina farmacéutica, donde yo sé exactamente la cantidad de lo que estoy poniendo y es un producto químico, no lo doy con melatonina, con valeriana. La valeriana me podrá echar un cable, pero no debemos mezclar estas cosas, ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo veo en España de que mucha gente puede pensar que la melatonina no ayuda es porque hay un poco de abuso, o mal uso tal, más que abuso. Y otro, porque hay que comprender que la melatonina en realidad no es un tratamiento específico del insomnio, es un tratamiento cronobiótico. Me va a ayudar a regular mejor ese ritmo circadiano y gracias a eso voy a dormirme. Se puede plantear a partir de, pues con la edad que yo tengo, ¿debería tomar melatonina todas las noches para suplir el defecto que tengo de melatonina interna? Si no tiene problemas de sueño, no. Pero si hay un mínimo problema de sueño, yo generalmente son los primeros tratamientos que utilizo. Pero, como digo, melatoninas muy conocidas y además melatoninas hay de liberación rápida y de liberación retardada. Hay que conocer todo eso para saber cuál es la melatonina que mejor me viene a mí. Entonces, que no se prescriba melatonina muscular y él es el que debe decir que las melatonínas se deben tomar. Pues lamentablemente yo creo que aquí solo los especialistas en sueño, yo creo que somos de los pocos médicos que sabemos realmente qué melatonina utilizar y cuándo. Pero yo creo que eso está cambiando, porque damos muchas charlas a primaria, creo que los médicos de primaria empiezan a conocer bien las preparaciones de melatonina que hay, cuál sirve y para qué sirve, y no simplemente duermo mal, pues tomo una melatonina, porque eso no me va a solucionar. Y encima voy a dejar de creer en él, cuando es un cronobiótico fantástico, cuando se utiliza bien. Gracias. Hola, Hola. Bueno, yo tengo una curiosidad tipo 1, entonces la quería saber tu opinión sobre la luz intermitente, porque como hay diversas opiniones en cuanto a que yo, por ejemplo, sí que he notado mejoría en cuanto a la concentración, pero como también
hay una relación con el control del metabolismo precisamente de la glucosa. Sí. Tengo ahí mis dudas. Desde el punto de vista científico no está demostrado, ¿vale?, que el ayuno intermitente interfiera significativamente o en el sueño o en las enfermedades del sueño. Esto es lo más importante que yo te podría decir. Sí que es cierto que la interrelación que hay entre el sueño y la alimentación evidentemente puede provocar, y eso lo sabemos de manera empírica, problemas en el sueño. En tu caso, con tu enfermedad, tú tienes una alteración de todo el ritmo circadiano, ya lo sabes, porque ya no es solo que puedas tener ataques de sueño durante el día, sino que el sueño de la noche va a ser un sueño muy alterado y de muy mala calidad, aunque tú no lo notes, pero lo sabemos por tus ciclos de sueño. Entonces, el tema del ayuno intermitente, en general, para los trastornos del sueño yo no lo recomiendo, porque considero que debe haber un ciclo de alimentación muy regular, mantenido cada X horas, puede ser cada 8 horas, para que el sueño y sus ritmos vayan comprendiendo también cuándo es momento de dormir y cuándo es momento de mantenerse despierto. Si yo estoy despierta manteniendo un ayuno muy prolongado, el sueño puede verse afectado luego la noche siguiente. Pero científicamente no hay nada demostrado. Esas son las sensaciones que tenemos los especialistas. Sí, a ver, yo quería preguntarles que, a ver, por mi trabajo, soy personal sanitario, pues tengo que hacer noche. Sí, sí. Y es un problema porque yo llevo ya años que es que duermo si acaso 5 horas como mucho. Hace turnos mañana, tarde y noche. Claro. Bien. Y a ver qué solución me dan a esto, porque es que estoy un poco desesperada. Ya llevo mucho tiempo que digo, yo tengo que encontrar una solución a esto porque no duermo a ver. Mi sueño es mal. Vale, a ver, no es que no haya solución, la respuesta fácil sería decir que no hay solución porque necesitamos gente que trabaje por la mañana, por la tarde y por la noche en muchas empresas y los sanitarios somos particularmente vulnerables, y los bomberos y los militares, la policía, somos muy vulnerables a la turnicidad, entonces es algo muy crónico en nosotros. En ese aspecto no hay remedio porque alguien tiene que hacerlo. Pero sí que hay remedio. Los turnos generalmente provocan lo que llamamos un trastorno del ritmo circadiano, que se suele manifestar de dos maneras. Con insomnio, particularmente las horas que salgo, por ejemplo, en el turno de tarde, suelo dormir peor, y con hipersomnia, es decir, excesiva somnolencia en esos días donde o he hecho turnicidad nocturna, no he dormido bien en la mañana, estoy hecha polvo a la tarde, o he dormido muy cortas horas de sueño por el turno de tarde y al día siguiente tengo que rendir en el turno que me toque. Entonces, nosotros lo vemos como un todo e intentamos tratar ese insomnio de la manera más suave posible con pronobióticos, ¿vale? Y la hipersomnia con psicoestimulantes, con estimulantes, con la cafeína. Pero eso no es un remedio, eso es una manera de bloquear los síntomas. El remedio real sería dejar de hacer turnos. La gente que tiene enfermedades graves de sueño, le emitimos informes para dejar de hacer turnos y los dejan. Pero la gente que tenemos turnos por nuestro trabajo y tenemos pequeñas afectaciones en nuestro sueño, tenemos que seguir ayudando y dando el callo. Pues bueno, en los estudios de sueño hay una persona en Girón, nuestro auxiliar Javi, que hoy tiene noche, que está todas las noches despierto en otra sala vigilando a los pacientes. Todas las noches. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sé que no hay respuesta, pero me veo identificada en algún momento. Sí. Vale, ¿Qué relación hay entre el bruxismo y el insomnio o el insomnio y el bruxismo? Bien, el bruxismo es un trastorno del movimiento durante la noche, ¿no? Entonces, generalmente, porque no sabemos muy bien de dónde viene, la población cada vez es más bruxista y no sabemos muy bien si puede tener una interrelación con la alimentación o el perfil de alimentación que tomemos o con circunstancias ambientales, pero el bruxismo existe. ¿Qué ocurre? Que el bruxismo la mayoría de las veces ocurre en fases de sueño superficial, que se llama fase N2, que es una fase muy superficial, y que generalmente en la mayoría de las personas no provoca despertares, ni provoca disfunción a la hora de profundizar en el sueño. Entonces el bruxismo se trata con una férula simplemente para no romper los dientes, no para mejorar el sueño. Sabemos que la mayoría de los bruxistas no estropean el sueño. Hay personas, las mínimas, no sé si es su caso, conoce a alguien, que el bruxismo sí que interfiere en el sueño. La mayoría de las veces interfiere porque no está bien tratado. Hay que plantearse si no es un bruxismo, si es una disfunción de la articulación temporomandibular que me esté provocando que aunque yo tenga una férula no sea capaz de apretar bien, lo haga de manera simétrica, me genere dolor y el dolor sea lo que me despierte. O sea, el bruxismo no suele despertar, es el dolor derivado de él. Vale, y uno de los mecanismos a veces que nos ayuda cuando hay disfunción,
que no siempre es lo mejor, pero muchas veces ayuda, es utilizar toxina botulínica, el Botox. O sea, provocar una relajación en la musculatura de los maseteros que haga que yo no apriete tanto a la noche esa musculatura y que no me despierte por culpa de eso. O sea, habitualmente no es un problema, aunque sea una enfermedad del sueño, no trastoca el sueño. Lo que lo trastoca es el dolor derivado. Nada. Buenas tardes. Yo creo que tengo una alteración del sueño, un poco. Pero ¿cómo puedo llegar a que me hagan un estudio? Porque yo soy hecho mi médico de primaria y a mí me mandan una pastillita para dormir. Con lo cual, pues... Vale, bueno, pues hombre, seguro que su médico de primaria ha intentado con el tratamiento pues que usted duerma bien y ha pensado que probablemente con un tratamiento de unos meses va usted a dormir mejor y ya no nos va a necesitar. Los especialistas en sueño somos un poco como el último escalón. Cuando primaria, neurología, neumología, cualquier otro tipo de especialidad, neuropediatría, no es capaz de llegar a un correcto diagnóstico, sobre todo nos necesita para que nosotros les diagnostiquemos y les ayudemos, es cuando los derivan. El médico general, el médico de primaria puede derivar a la unidad de sueño. Está así la parte neumológica, la unidad de sueño neumológica y la nuestra. Y en Quirón también tenemos una unidad de sueño plena donde hacemos valoración de todo tipo de trastornos del sueño. Entonces, somos ese último escalón, pero lo que quería también recordar con esta charla es que estamos aquí, que estamos para ayudar y que no dejen de insistir a veces a sus médicos generales o a quien sea para que les deriven a una unidad de sueño especializada. Tal vez no tengamos todas las claves del insomnio, pero seguro que sabemos tratarlo mejor porque es nuestro. Y con las sociedades privadas se puede Sí. directamente, ¿no? Sin pasar por el médico. Sin pasar por el médico de primaria, sí. Sí, El médico general, quiere decir. con las Sí, privadas. somos un médico más. Vale. Estamos para ayudar. No sé si alguien más tiene alguna Pero lo pregunta. cubren todas las sociedades. Casi todas. Casi Si no lo cubren aquí, lo cubren en otro sitio, pero sí, casi todas. Trabajamos Aquí, con- Casa de Trabajamos con casi todas las sociedades, pero si tiene dudas, estamos para recibir y Vale. para recibir. No sé. Una pregunta. Sí. ¿Los calambres nocturnos en las piernas tienen algo que ver con el sueño? Sí. ¿Qué pasa? Sí, se llama, sí, los leg cramps. Es un trastorno del movimiento durante el sueño. No he podido hablar de todas las enfermedades del sueño porque, de hecho, los calambres durante el sueño son bastante atípicos. No es una enfermedad habitual del sueño. Pero lo primero que hay que plantearse es por qué tengo esos calambres. ¿Tengo alguna afectación de las analíticas, del sodio, del potasio? Primero tiene que ver alguna enfermedad renal, algo que no esté bien tratado, alguna enfermedad de tiroides. Si todo eso está bien, a veces hace falta hacer un estudio del sueño y ver qué está pasando. En qué fase del sueño los hace, cómo los hace, qué perfil tiene de movimiento en las piernas y se pueden tratar y se puede dormir mejor. Porque el problema del calambre durante el sueño, los leg cramps, no es el calambre en sí, es que me despierta y me duele. Y luego tengo miedo a volver a dormir, porque si me vuelve a pasar es muy doloroso. Entonces eso hay que estudiarlo, claro que sí. Sí, es un trastorno del sueño. Y otra pregunta, que sea un poco tonta. Ninguna es tonta. Vamos a ver, cuando a mí a lo mejor duermo 4 o 5 horas, al despertarme después, ¿qué hago? Quedarme en la cama dando vueltas, No es una pregunta tonta. levantarme, leer un poco y acostarme otra Es vez. una de las preguntas más importantes que hay. De hecho, no es nada tonta. Pues dependerá un poco de lo que hablábamos antes también de ese duerme-vela que yo llamo. Si se queda usted somnolienta o con cierto perfil de sueño, ve que entra en ensoñaciones, quédese en la cama. Pero si se pone con los ojos como un búho, totalmente despierta, sean las 4 de la mañana, las 5, las 6, y yo sé que esto es muy duro, hay que salir de la cama. La cama solo se debe asociar para el sueño. Habrá que plantearse o tendrá que plantearse si esto le pasa todas las noches que no está durmiendo bien y que tiene una enfermedad de sueño. Y habrá que estudiarla y habrá que tratarla bien. Pero lo primero que hay que hacer es no permanecer en la cama cuando se está plenamente despierto. No, hablamos de una noche puntual, no pasa nada. Pero si esto le ocurre a usted todas las noches, puede ser un insomnio. Un insomnio de mantenimiento, lo que llamamos, o de despertar precoz. Que era algo parecido a lo que nos contaba ella, pero ella no tenía síntomas al día siguiente de cansancio, irritabilidad, molestias. Bueno, pues eso hay que estudiar. No sé si alguien más tiene una pregunta o nos tomamos el tiempo. La última. Bueno, ¿qué opinión nos merece a los especialistas en sueño el análisis que hacen de los relojes inteligentes? Y esa es una pregunta muy buena, porque siempre y la estaba esperando. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, vamos a ver. Hay relojes inteligentes y profesionales que utilizamos los especialistas en sueño, que son los actígrafos,
que son relojes preparados y validados para estudiar el sueño de manera indirecta con el movimiento. Y luego están los Fitbit o el Apple Watch o todos estos que vendrán ustedes, que yo también tengo, que por cierto yo no activo el estudio del sueño porque no me lo creo mucho, pero es cierto que al ser acelerómetros, al medir un poco el movimiento, de una manera muy indirecta, a nosotros a veces nos ayudan no a validar su perfil de sueño, pero sí a hacernos una idea de cómo es su sueño en pues, una semana, 15 días, en el momento en que usted se lo analice. No miden la actividad cerebral, por lo que no son capaces de ver si está usted en sueño superficial, en sueño profundo, en sueño REM, pero con el movimiento pueden echarnos un cable. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces estas aplicaciones que vienen en estos relojes no están validadas científicamente. No sabemos qué algoritmo utilizan para el análisis de esos parámetros para decirle a usted que ha dormido bien o que ha dormido mal a la noche. Porque los actígrafos que yo uso están validados y sé perfectamente el parámetro que me dice esta persona ha dormido mal por esta eficiencia, por tal y cual. Pero en el caso, por ejemplo, de Apple, el dueño de la aplicación es Apple y no nos dice nada, ni a los especialistas en sueño, no nos dice, bueno, pues utilizamos este algoritmo estudiado. Entonces ahí los especialistas tenemos ciertas dudas, pero a mí personalmente, cuando me traen una consulta, me ayuda un poco. Sobre todo si me lo traen ya impreso, hay algunos que son estratosféricos para no ser actígrafos. Y pueden ayudar un poco a que usted se dé cuenta si está durmiendo bien o mal, ¿no? Como empezábamos un poco la charla, yo duermo bien, duermo mal, pues a veces estos aparatos me echan un cable, siempre que no nos obsesionemos. Entonces, algo orientativo para... Algo orientativo. Acudir al especialista. Sí, como algo orientativo sí, pero bueno, siempre bajo la sospecha suya. O sea, puede decir, joder, yo creo que duermo mal por esto, porque estoy cansado, porque tal, y además el Fitbit o el tal me está diciendo que mi algoritmo de sueño son 5 horas y que además me muevo un montón. Algo está pasando. Entonces, la polisomnografía nos va a dar el diagnóstico real, pero eso nos ha dado una pequeña sospecha, una aproximación. Yo creo que todo sirve, todo ayuda. Quería preguntarte sobre las pesadillas, si puede ser. A ver, por ejemplo, un niño que tiene pesadillas de pequeñito, luego es un potencial enfermo del sueño o no tiene por qué. No. ¿Y qué es una pesadilla? Vamos a ver, ¿algo que te despierta o no tiene por qué despertarte? ¿Tienes un sueño angustioso? No sé. Vale. Las pesadillas se dan más comúnmente en la infancia. Si hay que preguntar usted eso. Sí. La pesadilla es un trastorno del sueño, ya de por sí, es un trastorno del sueño. Lo que pasa es que es un trastorno del sueño cuando es algo crónico, es decir, todas las noches durante meses tengo pesadillas. No hablamos de pesadillas puntuales que probablemente todos han tenido alguna a lo largo de su vida en algún momento de estrés. El tener de la infancia parasomnias, pesadillas, sonambulismo, todas estas que explicaba antes, me predispone a que de adulto las continúe teniendo. Eso por supuesto. Y luego también hay una carga genética. Mi padre tenía pesadillas, yo probablemente pueda desarrollarlas con más facilidad que una persona que no las ha tenido. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué es una pesadilla? Una pesadilla es una alteración en el contenido de los sueños. ¿Y cómo sé yo que he tenido una pesadilla? Ocurre durante el sueño REM, exclusivamente. Si no, es otro tipo de soñación, ¿vale? La pesadilla solo ocurre en el sueño REM. Es un sueño muy vivido, habitualmente relacionado con situaciones de estrés. Pueden ser cotidianas o fantásticas. Por ejemplo, pues yo tengo miedo a las serpientes. Mis pesadillas es que me persiguen 20 serpientes y justo me despierto antes de que me vayan a comer. O que me voy a caer por un precipicio. Y me despierto con angustia vital. Porque yo ese sueño lo he vivido como real. Eso es lo importante. En la pesadilla se vive como real. ¿Por qué? Porque las ensoñaciones en el REM son más vívidas y más reales que las ensoñaciones de las otras fases del sueño. Entonces, si coincide que esa ensoñación, cuando yo me despierto al día siguiente, yo muchas veces recuerdo mis sueños. Pero si es que además coincide que ha sido un sueño inquieto, estoy terminando ese ciclo que les explicaba, el sueño superficial, profundo y REM, y con mucha frecuencia me voy a despertar. Y además me va a dar miedo volver a dormir. Se asocian mucho al estrés postraumático. Una vivencia, un accidente de tráfico que yo no he superado por una muerte. Y a partir de ahí empiezo a tener sueños terroríficos de accidentes. Y no hay manera. Eso se estudia, se trata... Pero de forma constante, no... Sí, de forma esporádica. Si usted ha tenido una pesadilla a lo largo de su vida, no tiene un trastorno de sueño. Porque todos lo hemos tenido. Por alteraciones en la cronodistrucción, por exceso de cafeína, por el alcohol. De forma constante. Tiene que ser constante para que sea un trastorno de sueño. Quería preguntar, respecto a la aplicación que ha explicado de los relojes, ¿las que hay en los teléfonos son similares? Las aplicaciones de los teléfonos,
Son similares, pero no, porque el reloj sí que puede hacer de acelerómetro, marca mi movimiento. Su móvil, cuando va usted paseando, le marcará los pasos porque va en movimiento, pero cuando usted está dormido, aunque lo meta por debajo de la sábana, que sí que hay algunas aplicaciones que metiendo ahí el móvil pueden decir o medir indirectamente el movimiento, no es lo mismo que el acelerómetro de un reloj. No es lo mismo, no. De hecho, ahí ya me costaría más creer que sea capaz de analizar su sueño de manera más fiable, por lo menos para un especialista. Yo quería comentar que cómo quitarse la sensación psicológica para el espectador. Yo normalmente después de las 11:30 a 12 y más nunca posible sueño. A lo mejor despierto un día a las 4, 4:30, 5, depende, me va a pasar sin cuatro. Ya no duermo, entonces es una cosa que me pasa muy de vez en cuando. O Sin sea, embargo, luego los fines de semana, que no tengo el despertador, normalmente duermo más. el problema no es el despertador, probablemente. El problema es lo que viene después del despertador. Tu situación laboral, tu situación... Habitualmente, la mayoría de las veces, y es verdad, cuando una persona viene a consulta con un agobio por el despertador, no es tanto el despertador que vaya a sonar, sino que yo sé que el despertador tiene que sonar pues porque tengo unas obligaciones personales, laborales, situacionales, las que sean. Entonces, lo que hay que preguntarse ahí es qué situación me está generando a mí estrés emocional para que yo esté todas las noches despertándome, socorro, que va a sonar el despertador y que me tengo que levantar. Si yo no pienso en el despertador, lo que pasa es yo creo que a lo mejor psicológicamente lo tiene sentido, pero yo no pienso, lo que pasa ya pienso, ya no voy a dormir. Si le queda poco tiempo para que Sí, es muchas veces aplicarse el mismo. Si tú te despiertas a las 4 de la mañana o a las 5, has mirado el reloj. ¿Sabes que te has despertado? Porque has mirado. Primer problema. Si tú te despiertas a la noche y no ha sonado el despertador y es de noche, no tienes que mirar el reloj. Tienes que decir, me he despertado por algo, no sé por qué demonios, pero yo no tengo que mirar el reloj. Tengo que volver a intentar conciliar el sueño. Si tú ya estás pensando, me despierto y miro la hora corriendo, eso ya es una disfunción, una creencia disfuncional de estas que hacemos en el sueño, de pensar que por mirar el reloj y ver, todavía son las 4, me quedan 2 horas, voy a dormir más. Todo lo contrario, generas un pensamiento negativo sobre el sueño. Entonces yo te recomendaría que lo primero que hagas, en primer lugar, que el despertador lo metas en el cajón, porque lo vas a oír igual, y luego que no tengas ningún reloj luminoso alrededor. Si tú te despiertas a la noche, ¿qué más te da? Te has despertado. Pero si miras el reloj, te va a costar mucho más dormir. Créeme, empieza haciendo eso. Y luego ya si ves que la cosa no va bien, pues ven a verme. Ya lo ves. Y no sé si hay más. Pregunta, pero si no, muchísimas gracias a todos. Gracias.